Hola, alma maravillosa, es un gusto poder estar aquí de nuevo contigo en esta segunda parte de nuestro tema de la caída. Antes que nada, quiero pedir una disculpa porque sí, corté el capítulo pasado. Una, porque me di cuenta que ya llevaba 30 y tantos minutos y pues sí quiero aclarar, son temas largos, son temas sustanciosos, pero yo creo que me la voy a ir llevando despacito. Habrá algunos que sean completos, otros más lentos, para que sea una reflexión un poquito más profunda el texto. Y dos, andaban unos pequeñillos ahí afuera de mi casa jugando, gritando, traían un relajo. Y sin, la verdad es que me dio pena, dije a lo mejor se están grabando y de repente empezaron a gritar más fuerte y pues fue por eso. Este, pero bueno, pues vamos a continuar donde nos quedamos, ¿verdad? Estábamos viendo que el último texto bíblico, pues es donde Dios le dice, maldice a la serpiente y le dice que se va a arrastrar por la tierra y que va a hacer que ella y la mujer sean enemigas. También le dice a la mujer que va a aumentar sus dolores cuando tenga hijos y que al hombre pues le dice tú vas a trabajar la tierra, ¿no? Con el sudor de tu frente. Pero veíamos y platicábamos pues que no es un acto de repente nosotros decimos castigo, pero en realidad no es castigo, es la consecuencia de sus actos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los niños pequeños, que de repente la mamá les dice no hagas esto y van y lo hacen y de repente se caen, ¿no? Por ejemplo, un árbol. No te subas al árbol porque te vas a caer y de repente, pum, se cae el niño, ¿no? Entonces, es una consecuencia de nuestros actos. Veíamos que el pecado divide y daña las relaciones. Ellos empiezan a echar la culpa. Muchísimas veces nosotros también, ¿verdad? Incluso llegamos a culpar a Dios de las cosas malas que nos suceden. Cuando, pues lejos de la razón, cuando hacemos un análisis de mi actitud, de las situaciones en las que me he puesto, me he expuesto, pues me doy cuenta que son consecuencias de mis actos y de la maldad del hombre. Entonces, eh, tenemos que tener una conciencia bien plena porque, pues de repente, les digo, culpamos a Dios o culpamos a los demás, ¿no? Y vamos buscando justificar nuestros actos. Entonces, ahí es donde está muchas veces la falla. En estas reflexiones, pues también veíamos, ¿verdad? Que no se pretende juzgar a nadie, atacar a nadie, no. Simple y sencillamente ir analizándonos para asumir las consecuencias de nuestros actos. Entonces, realmente llegar a la conclusión de que no son castigos, sino consecuencias. También veíamos en el texto que Dios le dice, ¿no? O sea, quedará un pleito entre la serpiente y la mujer y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Bueno, esa parte del texto es una prefigura del nacimiento de Cristo. En ese momento, pues inicia el plan salvífico de Dios para el hombre porque pues ha perdido todos esos dones que el hombre tenía en la creación ahí en el jardín del Edén, ¿no? Y es expulsado, o sea, expulsado del jardín. Ahora, de repente a mí me han llegado a preguntar, ahí va, dos, dos preguntas que me hacen muy seguido. La primera, es que como de Adán y de Eva, si nada más era un hombre, nada más era una mujer, pudimos salir todos estos. Bueno, ya veíamos pues en el de la creación, di varios puntos referentes a que esto pues no es una cuestión científica, sino teológica, aun cuando la teología pues viene siendo una ciencia, pero se refiere al género humano. Ajá. Adán y Eva, los primeros padres, se refieren al género humano. Ahora, el jardín del Edén no es en sí un lugar. Obviamente el agiógrafo, el escritor, pues describe así un lugar muy hermoso,
pues de los más hermosos que él ha visto, de sus tierras y de por allá. Pero en realidad es un estado del alma, un estado de paz, de tranquilidad, un estado hermoso de nuestro ser. Se pudiera decir, sin caer en que, bueno, nacemos con el pecado original y demás. Yo les decía en el episodio pasado que los bebés nacen con una inocencia increíble, pero que llega un punto en la vida donde perdemos esa inocencia, ¿sí? Y no necesariamente el pecado tiene que ser, o sea, o la falla tiene que ser sexual, ¿sí? Yo recuerdo que me decían a mí, no, es que estaban desnudos, pues es que el pecado fue que tuvieron relaciones sexuales Adán y Eva, y no es cierto, o sea, el pecado fue precisamente que desobedecieron. Entonces, cuando nosotros empezamos a perder la inocencia, cuando empezamos a ser maliciosos, se puede decir que salimos del jardín, que perdemos nuestro estado de gracia y caemos en desgracia. Ahorita en la actualidad, pues podemos llegar a utilizar la palabra desgraciado, ¿no? Cuando decimos, ay, es un desgraciado. Yo me acuerdo que ahorita decía cuando veía en las novelas al más malo de las novelas, ay, ese desgraciado, ¿no? Y hasta se enojaba por la maldad del hombre. Pero en realidad la palabra desgraciado viene de aquel que cae en desgracia, o sea, de aquel que llega a esa muerte moral, que ya no está en unidad con Dios. Porque obviamente, pues como hemos venido viendo en el transcurso del tema, pues nos vamos dando cuenta que un pecado pues lleva a otro y a otro y a otro, ¿no? Y se va convirtiendo así como en una cadena de errores que puede llegar a horrores. Y vamos a ver ahorita este texto que es el de Génesis, capítulo 4. El ruido es porque estoy sacando mi Biblia. Del 3 al 8 dice, pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces, me voy a pasar al versículo 9. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Versículo 10. El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les decía yo, ¿verdad? O sea, de uno nos vamos a otro y llegamos a cometer horrores. Habíamos quedado que el amor une, pero el pecado divide. Y la envidia es el peor de los males. Es la raíz de todo. Se recuerdan que la serpiente cizañosa tenía una gran envidia por el hombre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros permitimos que la envidia llene nuestro corazón, surge todo, porque es fruto de la soberbia y junto al orgullo son padres de todos los pecados.
en ellos están las raíces. De ahí surge el miedo y de ahí se desencadena, todo lo que nos domina, todo. O sea, de repente podemos llegar a decir, ay, es que siento mucha inseguridad por X, Y o Z, es miedo, ¿no? Ay, es que fulanita trae mejor vestido que yo, envidia. O sea, pero desencadena un miedo. A lo mejor va a llamar la atención más que yo, a lo mejor la van a querer más que a mí, no sé. Son muchísimas cosas, ¿no? Pero de ahí se desencadena todo lo que nos domina. Y esto se conecta con lo que les comentaba yo. Ahí ya no estamos en el jardín. Por eso y precisamente el canal se llama Sembrando en tu Jardín, porque de repente descuidamos nuestro jardín. Dejamos que la cizaña crezca, que yo en algún tema les comentaba yo, las cizañas son esos pensamientos intrusivos, esas emociones negativas que no son malas, te cuidan, pero cuando las dejas volar, wow. De repente estamos corte y corte y corte flores de nuestro jardín, dándoselas a los demás a diestra y siniestra. No vamos a la fuente viva que es Dios, la fuente del agua viva que es Dios. Y así vamos dejando que el jardín pues sí, se echa a perder. Luego hay personas maliciosas como la serpiente, este, y otras no maliciosas, pero que también le echan piedras al jardín, ¿no? Entonces, hay que cuidar nuestro jardín. Quien lo tiene bien bonito, qué bueno, sígalo cuidando. Quien no, pues empieza a quitar esas piedras, la maleza, y demás, porque es ese estado de gracia en presencia de Dios. No somos perfectos, todos los seres humanos nacimos, o sea, no, Dios nos creó perfectos. Cuando pasa esto del pecado original, pues nos convertimos en seres perfectibles, ¿sí? Somos perfectos, imperfectos, llamados a la perfección, llamados a la santidad. Entonces, es importante tener en cuenta esto que dice este texto. El pecado te domina, pero tú puedes dominarlo a él. O sea, tú puedes decidir, basta de errores, ¿sí? Tomo mi poder, porque hay que recordar que Dios nos dio poder sobre la creación. Entonces, tomo mi poder, me domino a mí mismo, ¿sí? Y tomo las riendas de mi vida para actuar en consecuencia, este, procurando estar bien conmigo, con mi prójimo, con Dios. Fíjense, Dios procura y aconseja a Caín. O sea, desde su conciencia, ¿sí? Porque ahí sí, ya no es que Dios bajara a hablar con Caín, no. Pero Caín Dios se da cuenta de que Caín le está poniendo jetas, ¿no? Y Caín se da cuenta que su ofrenda no le agradó tanto a Dios, porque ya traía venenito en el corazón, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta del horror de este error, ¿sí? Es el primer fratricidio que se comete, el primero de muchos. ¿Cuántas veces se escuchan en las noticias, balearon a fulanito, asesinaron a perenganito, es que lo asaltaron y lo mataron, es que llegaron a la tienda del Oxxo a pedir el piso y lo mataron, así falleció pues un conocido de nosotros? O sea, triste. Y se van cometiendo ese tipo de asesinatos, ese tipo de cuestiones tan fuertes, de verdad. Y más impactante aún, hay quienes matan a sus propios hijos.
porque fueron engendrados en circunstancias difíciles, porque se me fueron las cuentas, porque yo qué voy a hacer con una criaturita, porque razones hay muchas, situaciones hay miles y aclaro, no se está juzgando a nadie, ¿sí? El único que tiene ese trabajo, esa labor, pues es precisamente Dios. Situaciones hay muchas. Solamente conociendo la situación se puede abordar el tema y se puede sanar. Porque hay que recordar que frente a todo, Dios es misericordioso. Y nosotros pues somos humanos, entonces de repente pues nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Simplemente es cuestión de pensar y corregir nuestro camino, ¿no? Y fíjense, uno de los 10 mandamientos precisamente es no matarás. Pero también hay que tener en cuenta esto. No muchas veces matamos con armas. Que si la pistola, que si el cuchillo, que si el aborto. No. Muchas veces también matamos con la lengua, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces hay que escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Ok, voy a hacer esto, ¿cómo va a repercutir en el otro? Porque de veras que nos hemos convertido en seres tan egoístas que pocas veces pensamos en el de al lado, pocas veces pensamos en el de junto. Esta pues es una invitación de reflexión, ¿no? Génesis 6 del 5 al 8. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios ve tanta maldad en el hombre que llega a sentir esa decepción, esa repulsión hacia la creación. Fíjense que cómo cambia el matiz, ¿no? Al principio lo cree el mundo y dice, hay un lugar perfecto para poner al hombre, para crear al hombre. Y llega el momento que dice, ¿pero qué hice? O sea, esa decepción tan grande. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido decepcionados de alguna persona a la que quisimos mucho. Puede ser un hijo, un amigo, un familiar, una pareja. Y podemos tratar de imaginarnos, ¿no?, lo que Dios sintió en ese momento. O sea, ¿y tanto para qué? Pero Dios voltea a ver a un hombre que era bueno. Y por ese hombre que era bueno, uno solo, fíjense bien, uno solo, influye positivamente en la visión de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a ser como ese Noé, a influir positivamente en los demás. A que a pesar de que el mundo es un caos y sí, hay muchas cosas malas que ocurren y pasan, no por Dios, sino por nuestra propia inconsciencia, nuestra propia maldad. Pero cuando nosotros recapacitamos, podemos influir positivamente en los demás. Desde mi familia, desde mi trinchera, con mis vecinos, en mi trabajo. O sea, ser esas fuentes de agua viva. O sea, compartir con los demás nuestra alegría. Hay una parte del Evangelio donde dice, sé sal y luz del mundo. Después, el Señor le dijo a Noé,
Entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive. Y Noé actuó como el Señor se lo había mandado. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los hijos que estaban en la barca quedaron vivos. Y la tierra quedó inundada durante 150 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es que así pasa pues con el pecado. Nosotros no nos damos cuenta, pero vamos destruyendo también todo a nuestro paso. Entonces, fíjense qué bonito cuando Noé vive la voluntad de Dios. Aquí no lo puse, pero no, Noé va con la gente del pueblo y les dice, oigan, cambien, transformen su vida. Y no, 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 no. No le hacen caso, decían que estaba medio cuco. Entonces, esto nos invita y nos enseña a que nosotros seamos de aquellos que tratan de realizar la voluntad de Dios. Hay que tener bien en cuenta que fuimos creados por amor, que fuimos creados para amar. Hay que tener en cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias, que es mejor muchas veces decir pues la verdad aunque duela, que las mentiras piadosas, ¿sí? Para que por favor podamos nosotros desde ya vivir en nuestro jardín. Construyamos un jardín hermoso, que nuestra vida sea grata a los ojos de Dios. Y bueno, pues hasta aquí es todo por el día de hoy. Este tema se llamó La Caída. Te doy las gracias, alma maravillosa, por regalarte este momento de escuchar la palabra de Dios, por regalarme a mí también tu tiempo y tu atención. Y bueno, pues en el próximo capítulo que vamos a ver la siguiente semana, yo creo que voy a estar subiendo uno por semana, aun cuando estoy pensando si todo junto o por partecitas, pues ya, a lo mejor en 2 partes, ¿verdad? Ustedes tendrán noticias de mí. Y bueno, vamos a reflexionar sobre ser bendición. Bendición para los que amamos. Dios te bendiga, te mando un abrazo, tómate un cafecito rico y recuerda seguir sembrando en tu jardín.